Bueno, primero que todo, quiero agradecer la invitación que me han hecho a este curso de envejecimiento y demencias. En el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el envejecimiento y los cambios que se producen a nivel de la cognición. Ustedes saben, con el aumento de la duración promedio de vida, el número de personas mayores de 65 años ha crecido exponencialmente en los últimos años. Hoy vamos a estar charlando un poco sobre algunos de los trastornos psicológicos más comunes entre los adultos mayores, particularmente dos trastornos que junto con las demencias componen ese trío, de ese triunvirato de las 3D: demencia, depresión y delirium. Dado que va a haber otras charlas específicamente sobre las demencias, hoy vamos a hablar un poco de depresión y delirium y también un poco sobre la ansiedad, dado que la ansiedad es un trastorno muy íntimamente relacionado con la depresión y debe ser una parte importante de cualquier evaluación clínica que se le haga a un adulto mayor. Nuestro objetivo en esta charla de hoy es explorar, examinar para la depresión, ansiedad y el delirium los siguientes elementos. Vamos a mirar la prevalencia, vamos a mirar los criterios diagnósticos según el DSM-5, vamos a mirar un poquito la etiología y factores de riesgo para estas condiciones y vamos a hablar un poco de los tratamientos que existen hoy en día para ellas. Voy a añadir además algo un poco más allá de lo que se incluye en el capítulo de nuestro libro para dar unas pinceladas de lo que es la experiencia en el campo clínico con personas que sufren de estos trastornos. Y dado que estamos hablando de trastornos psicológicos en el envejecimiento, conviene comenzar con unas definiciones básicas para poner en perspectiva de lo que lo que son en la vida diaria estos trastornos para los adultos mayores. Primeramente, definimos envejecimiento como la acumulación de cambios que se dan en el ser humano luego de la culminación de la maduración. En el plano biológico, la mayoría de estos cambios son pérdidas. A medida que envejecemos, perdemos fuerza, rapidez, resistencia, agilidad y capacidades sensoriales, entre otras. En el plano cognitivo, también hay unas pérdidas, pero los cambios son muy heterogéneos. Definimos salud mental utilizando la definición propuesta por la Organización Mundial de la Salud en el 2016 como un estado de bienestar en el que cada persona alcanza su potencial, puede lidiar con los estreses normales del diario vivir, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede contribuir al quehacer de su comunidad. Y ya podemos ir viendo cómo a medida que envejecemos vamos perdiendo algunas capacidades de las que nos permiten ser seres completamente productivos y fructíferos, así que empezamos a ver algunas de las bases de algunos de los trastornos de salud mental más comunes entre los adultos mayores. Justamente la sexualidad pensada como un derecho, debemos salir justamente a garantizarlas en los lugares donde las propias personas, en este caso en situación de vejez o de envejecimiento, sean partícipes. Así que bueno, espero que la presentación les guste mucho. En estos momentos estoy trabajando muchísimo sexualidades en torno a las discapacidades y creo que una forma de pensar justamente el envejecimiento por la invalidez, entre comillas, que produce, muchas veces se la relaciona justamente con las discapacidades. Así que bueno, compartir una forma distinta de pensar la sexualidad, por eso los voy y las voy a acercar a definiciones un poco que nos sacan del entorno de los manuales y sí nos acercan a dimensiones mucho más integrales. Pero fíjense cómo los invito y las invito a que demos inicio, ¿no?, a esta charla.
que es pensando justamente en nuestras propias historias. Ustedes me dirán, bueno, ¿por qué vamos a empezar hablando de nosotras y de nosotros? Entendemos que las sexualidades se construyen desde el momento, ¿no? Se construyen, no son naturales, se construyen desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos. Entonces hay una construcción sexual, hay una construcción sexuada de nuestra propia historia a la que debemos atender. Y yo siempre invito a los y las profesionales a las cuales formo a que piensen realmente su recorrido sexual, su recorrido sexuado, para poder comprender y definir, ¿no?, seriamente y comprometidamente qué entendemos o qué es la sexualidad para nosotros. Allí tenemos que ir a revisar nuestra propia historia. Siempre digo esto de que, y lo resalto, ¿no?, esto de que pensar la sexualidad, perdón, pensar la sexualidad de un otro y de una otra, sin haber hecho un propio repaso de nuestras propias sexualidades, es un acto de irresponsabilidad, ¿no? Primero tenemos que saber quiénes somos, cómo estamos construidos sexualmente. Mi presentación básicamente se basa en el capítulo 6 del libro Envejecimiento y las Demencias, el cual escribí junto a la doctora Mayrín Vega Carrero y el doctor Rafael Olivera Rentas. Obviamente no nos limitaremos a dicha referencia y utilizaremos algunas otras muy valiosas. ¿Qué me propongo esta mañana? Pues quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre las necesidades y oportunidades que representa la población de adultos mayores para la neuropsicología y cómo nosotros podemos servir mejor a dicha población. También quiero que ustedes conozcan algunas pautas que guían el proceso de evaluación neuropsicológica en dicha población. Y tercero, describir el rol de la evaluación neuropsicológica en el diagnóstico y particularmente en el cuidado de los trastornos neurocognitivos y las demencias. Esto es importante porque, primero, en los últimos años se ha aumentado y se ha evidenciado un aumento por la demanda de los servicios de neuropsicología, y segundo, los cambios poblacionales que experimenta la civilización occidental. Actualmente la población mundial es de 800 billones de personas, de los cuales 933 millones son personas de sobre 60 años. En apenas 3 años, en el año 2025, se espera que la población de sobre 60 años sobrepase el billón de personas. Para el año 2050 se proyecta que las personas de sobre 80 años serán cerca de 433 millones de personas, de los cuales 1 de cada 4 podrían tener algún trastorno neurocognitivo o alguna condición de demencia. Hola, buenos días. Soy el doctor Javier Oltra Cucarella y hoy os voy a hablar del contenido del capítulo número 7 del libro Envejecimiento y las Demencias, que se centra en el deterioro cognitivo leve. Vale. En esta charla de lo que hablaré es de qué es el concepto de deterioro cognitivo leve y luego explicaré qué problemas hay asociados a ese concepto. Por ejemplo, problemas a la hora de realizar el diagnóstico o problemas a la hora de definir ciertos subtipos y qué significa definir esos subtipos en términos prácticos cuando se realiza el diagnóstico. El deterioro cognitivo leve es un concepto que como etiqueta surge a finales de los 90, en concreto en un artículo de 1997 de Petersen, en el que ya empiezan a utilizar unos criterios, pero no es hasta 1999 cuando ya los operativizan. Entonces ya sí que ponen, para cumplir los criterios diagnósticos de deterioro cognitivo leve, tiene que cumplir estas características. Este concepto, esta etiqueta de deterioro cognitivo leve, no surge de la nada. Surge como una categoría diagnóstica para englobar las categorías diagnósticas que se habían utilizado anteriormente, que eran muy variadas. Por ejemplo, deterioro cognitivo asociado a la edad, problemas de memoria asociados a la edad. Entonces, había como muchos conceptos. Y este concepto de deterioro cognitivo leve lo que pretende es englobar todos esos para hacer una única definición y homogeneizar la investigación. Entonces, los criterios diagnósticos que desarrolla el equipo de Petersen son,
En primer lugar, que la persona tiene que presentar quejas cognitivas, tiene que sentir que cognitivamente ya no funciona igual. Sin embargo, tienen que funcionar de una manera normal o prácticamente normal en las actividades de la vida diaria. Esto es muy importante porque no funcionar como hasta ese momento o con normalidad en las actividades de la vida diaria ya es un criterio de demencia, según los criterios diagnósticos. Estas personas debían presentar un funcionamiento cognitivo general normal, lo cual significa que en test de funcionamiento cognitivo general debían rendir dentro de la normalidad, porque si no ya estarían dentro del punto de la demencia. Pero sí debían presentar una alteración objetiva del funcionamiento de la memoria. Y en primer lugar, querría agradecerles la oportunidad que nos brindan para tratar sobre la enfermedad de Alzheimer. Enfermedad que han sufrido muchísimos personajes conocidos que han hecho además posible que se conozca esta enfermedad a nivel mundial. Estamos hablando, por ejemplo, de Rita Hayworth, de Charlotte Heston, de Pascual Maragall. Pero es una enfermedad que la sufren hoy en día muchísimos de nuestros ancianos. Es la demencia más prevalente ahora mismo que tenemos en nuestra panorámica clínica. Pero no con ello querría dar una impresión de que estamos condenados a padecer la enfermedad de Alzheimer, porque no es cierto nuestro envejecimiento. Nuestros ancianos normalmente tienen un envejecimiento saludable, un envejecimiento cerebral y cognitivo normal. Pero es verdad que este envejecimiento, como ven en esta diapositiva, puede estar atacado de diferentes maneras para que ese envejecimiento cerebral normal se convierta en un envejecimiento discapacitado, que necesite la ayuda de una tercera persona. Como un ejemplo, podríamos decir un accidente, por ejemplo, de tráfico con un traumatismo cráneoencefálico que de repente pierde esa capacidad de desenvolverse por sí mismo ese anciano y de repente, sin embargo, presenta una discapacidad. Pero tenemos otros casos como la aceleración de ese envejecimiento, que puede ser causado por depósitos de proteínas anómalas en nuestro cerebro. Y entonces ese envejecimiento normal se acelera de repente y también puede causar una incapacidad. Un ejemplo clarísimo en este caso es la enfermedad de Alzheimer de la que vamos a tratar. En esta diapositiva querría reflejarles ese continuum desde ese envejecimiento cerebral cognitivo normal hacia un envejecimiento cerebral cognitivo patológico. En verde les he marcado esos cuadros clínicos que podríamos considerarlos como un envejecimiento totalmente saludable. Y hoy voy a estar hablando con ustedes sobre la demencia frontotemporal. Los objetivos de la presentación de hoy son varios, empezando por que queremos hablar un poquito de lo que es la definición, cómo se define esto de la demencia frontotemporal, cuáles son sus criterios diagnósticos, cuáles son los diagnósticos diferenciales de la demencia frontotemporal, la prevalencia, la etiología, y dentro de la etiología pues estaremos hablando un poco de lo que es la neuroanatomía y la neurofisiología, algunas explicaciones también genéticas, médicas y neurológicas de esta condición que, como verán, pues es un poco compleja. Vamos a hablar un poquito de lo que se ha encontrado sobre la prognosis y el curso de esta condición, las características clínicas y neuropsicológicas de la demencia frontotemporal y sus distintas variantes, otros problemas que están asociados a la demencia frontotemporal, como aquellas implicaciones sociales, emocionales y familiares que enfrentan estos pacientes, ¿verdad?, que tienen que vivir con esta condición, la evaluación neurológica, médica y neuropsicológica, y un poquito sobre el tratamiento, ya que en este ámbito pues no se ha encontrado mucho sobre un tratamiento específico para la demencia frontotemporal, y ya de eso hablaremos un poco más adelante. A finales para dar un pequeño trasfondo histórico, a finales de los 1800, Arnold Pick describió
distintos pacientes con una presentación donde él estaba notando que había una pérdida progresiva de lenguaje y había una atrofia cerebral asimétrica, ¿verdad? Eventualmente, Alzheimer's se interesó también por su trabajo y profundizó mucho más allá. Entonces identificó unas acumulaciones de proteína y unas neuronas inflamadas, lo que entonces eventualmente se le conoció como la enfermedad de Pick, que es lo que hoy conocemos como la demencia frontotemporal. El DSM-5 define lo que es la demencia frontotemporal como la presencia de un deterioro cognitivo significativo comparado con funcionamiento premórbido, ¿ya? O sea, comparado cómo era esta persona antes, en dominios cognitivos relacionados a las funciones ejecutivas y del lenguaje, que ha sido asociado a atrofia degenerativa de los lóbulos frontales y temporales anteriores y que interfieren con la autonomía del individuo en las actividades cotidianas, ¿verdad? Interfieren con su independencia y con su funcionamiento adaptativo. Hoy voy a hablar de la enfermedad de Parkinson, que es, digamos, en la línea del contenido del capítulo del libro de envejecimiento en el que participé. Y bueno, sin más dilación, voy directamente al contenido de la presentación. La voy a estructurar de forma similar a cómo está estructurado el capítulo del libro. Haré una breve introducción sobre la enfermedad de Parkinson. Hablaré algo sobre la prevalencia. En realidad son aspectos epidemiológicos que conectan un poco también con la etiología, que son las causas que conocemos que producen la enfermedad de Parkinson. Quizás el contenido más importante de la charla es la parte clínica, que es lo que me manejo mejor, los aspectos motores y no motores de la enfermedad y el curso y pronóstico de la enfermedad. Y luego trataré también pues los aspectos sociales, algunos detalles de los aspectos sociales que influyen tanto en estos pacientes. Y por último explicaré algunos bocetos de los tratamientos, fundamentalmente los tratamientos médicos, tanto farmacológicos como quirúrgicos que utilizamos para tratar a estos pacientes. La enfermedad de Parkinson, aunque ya fue descrita antes del siglo XIX, la descripción más detallada, más similar a lo que conocemos hoy en día de la enfermedad, la realizó James Parkinson, que dio su nombre a la enfermedad en su publicación de 6 casos clínicos en 1817. La denominó shaking palsy o parálisis agitante. Y desde entonces, pues a través de diferentes neurólogos, genios de la neurología y clínicos y publicaciones científicas, hemos ido conociendo mucho más desde el punto de vista clínico y fisiopatológico de la enfermedad. La enfermedad de Parkinson realmente es bastante frecuente. De hecho, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en las sociedades industrializadas. Afecta aproximadamente al 2% de los mayores de 65 años y al 5% de los mayores de 85 años. Es decir, es una enfermedad muy relacionada con el envejecimiento y con la edad, de forma que al aumentar la edad de la población, pues el riesgo y la incidencia aumenta. Soy neuropsicólogo clínico y director de la División de Neuropsicología en Baylor Scott & White en Temple, Texas, y hoy voy a hablar sobre demencia de Huntington. En el día de hoy hay varios objetivos con esta presentación. Vamos a discutir sobre la presentación clínica de la enfermedad de Huntington. Vamos a hablar sobre correlaciones neuroanatómicas y hallazgos neuropsicológicos y vamos a finalizar discutiendo estrategias de tratamiento y manejo de la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una condición de carácter neurológica y lamentablemente es progresiva, donde los síntomas principales son de capacidad motora, cambios
cognitivos y cambios en comportamiento que pueden afectar las capacidades funcionales, o sea, la habilidad de cumplir con habilidades del diario vivir. Estudios de pacientes con la enfermedad de Huntington han proporcionado una mayor comprensión entre la conexión cerebro-conducta, siendo más específico cómo el rol de las estructuras subcorticales tienen una función importante en cognición y en conducta. Vamos a hablar un poco sobre la incidencia de Huntington. En el hemisferio occidental, usualmente la condición ocurre entre 4 a 20 por cada 100,000 personas. Usualmente puede ocurrir, o síntomas pueden ocurrir en la cuarta década de la vida y tiene una prevalencia un poco mayor en poblaciones caucásicas o de raza blanca. Cuando analizamos la incidencia de Huntington's en nuestros hermanos hispanos latinos, hay estadísticas bien interesantes donde se observa que particularmente en América del Sur hay una incidencia un poco más elevada de la condición comparado con otros países de Latinoamérica. Y interesantemente, cuando hacen estudios ancestrales en Venezuela, particularmente, los casos que se han diagnosticado con Huntington's han sido conectados a una persona en particular, María Concepción Soto, que vivió en el área de Venezuela en el siglo XIX. El tema de las demencias corresponde a un tema sanitario y social bastante serio, ¿sí? La demencia corresponde a un síndrome que afecta a la cognición de las personas y este impacto a nivel cognitivo se traduce también en un impacto a nivel funcional, es decir, las personas pierden la capacidad para poder desenvolverse solas. ¿Bien? Y bueno, estas pérdidas cognitivas y funcionales generalmente ocurren por alguna enfermedad neurológica, neurodegenerativa, o en el caso de hoy, vascular. ¿Sí? Vascular. Las causas más frecuentes de demencia son las enfermedades neurodegenerativas, en este caso la enfermedad de Alzheimer, pero en segundo lugar, las enfermedades cerebrovasculares. Por lo tanto, son condiciones que deben capturar nuestra atención y nuestro interés, sobre todo y entendiendo que son entidades clínicas complejas, cuya manifestación es muy heterogénea y su detección dista mucho de algo sencillo. Respecto a las demencias, los pronósticos no son muy auspiciosos. Se espera que para el 2050 esta condición se triplique, sobre todo en países de bajo y mediano ingreso. El costo anual per cápita es excesivamente alto para las familias y el sistema sanitario. Por lo tanto, es una necesidad contar con cosas como la detección precoz, ¿sí? Asimismo, la prevención primaria es sumamente importante para evitar que los factores de riesgo controlables por la población terminen por deteriorar la capacidad cognitiva y funcional de las personas, ¿sí? Hay una serie de factores que la población puede controlar, así que la prevención también es muy importante. Es una de las principales causas de discapacidad en las personas mayores. Asimismo, deteriora la calidad de vida y resta años de vida saludable. En una persona que padece demencia, una persona mayor en este caso que padece demencia, siempre se ve impactada la familia. ¿Sí? La familia, generalmente hay un cuidador primario informal, que es un familiar, generalmente del sexo femenino, que tiene que postergar su vida personal, su continuidad laboral, sus roles primarios de madre, de esposa, para volcarse sobre los cuidados de una persona mayor que generalmente es un familiar, frente a lo cual no tiene un nivel de capacitación y muchas veces estrategias idóneas, lo que impacta significativamente en su estado anímico, en su nivel de sobrecarga. Por lo tanto, el tema de las demencias es serio no solo para la persona que la padece, sino también para su entorno cercano, para sus familiares. De ahí la importancia de tomar esto con la seriedad que requiere. Vamos a iniciar esta sesión, ¿verdad? Básicamente definiendo lo que es una afasia primaria progresiva.
Estaremos hablando de esos diferentes criterios diagnósticos, los perfiles neurobiológicos y neuropsicológicos, también como los diferentes tratamientos que se pueden utilizar para trabajar con la condición y diferentes aspectos biopsicosociales que impactan a las personas que sufren de esta condición. Dentro de lo que implica una afasia progresiva primaria, es un síndrome clínico caracterizado por una pérdida progresiva del lenguaje que inicialmente no está asociado a otros impedimentos cognitivos. Básicamente se diferencia de lo que implica en un proceso quizás de demencia en el hecho de que no necesariamente presenta un problema de memoria. La mayoría de estos pacientes tienen algún tipo de demencia frontotemporal, mientras que otros pueden estar entonces iniciando una demencia del tipo Alzheimer. Así que cuando vemos este tipo de condición, no necesariamente presenta un cuadro similar a lo que es una demencia típica. Básicamente esto es un paciente que puede iniciar con esas deficiencias del área del lenguaje y luego entonces evolucionar o a una demencia frontotemporal, como muchos pudieran evolucionar, y otros pueden inclusive evolucionar a lo que es la demencia del tipo Alzheimer. Dentro de las manifestaciones clínicas y los criterios diagnósticos de esta condición, es un déficit progresivo del lenguaje donde tiene que, al menos se tienen que estar presentando por 2 años los diferentes síntomas. Los impedimentos de memoria verbal y visual, como también los problemas visoespaciales, están ausentes, que esto es una de las características que puede ayudar a los diferentes especialistas a clasificar dentro de una demencia o inclusive un trastorno cognitivo menor versus lo que sería entonces una afasia progresiva primaria. En los pacientes con afasia progresiva primaria no vemos impedimentos de memoria verbal como las dificultades visoespaciales. Mi nombre es la doctora Luisa Ortiz. Yo estaré presentando en el día de hoy lo que es el capítulo número 15 de la presentación del libro de envejecimiento y demencias. Este libro es una colaboración en conjunto con la doctora Valerie Wonja, que voy a estar representando entonces su parte en esta presentación. Así que continuamos. Como parte del objetivo de este curso va a ser presentar una relevancia clínica de por qué la importancia, ¿no?, de entender estas demencias asociadas a la infección por VIH-Sida. Vamos a pasar entonces a describir un poco sobre lo que es el trastorno neurocognitivo asociado a VIH. Hablando sobre eso, pues introducir lo que es el neuro-VIH en la era CART. La era CART se define, ¿verdad?, o se asocia a lo que es la terapia antirretroviral que ha surgido a partir de todo esto. Hablar un poco sobre las características clínicas sobre lo que es el trastorno neurocognitivo. En base a eso, pues describir entonces el diagnóstico clínico, cuál es la prevalencia del mismo, los factores de riesgo y su neuropatogénesis. Luego entonces vamos a pasar a discutir un poco sobre ese impacto social y emocional familiar acerca de la enfermedad, un poco, ¿verdad?, desde una perspectiva un poco social para entender qué impacto tiene el virus sobre esto. Luego pasamos entonces a hablar sobre la evaluación médica, neurológica y neuropsicológica que se da o se asocia con el tratamiento de este trastorno. Describir entonces el perfil neuropsicológico que se ha dado, ¿no?, o que se ha estudiado sobre el mismo. Vamos a hablar un poco sobre la evaluación de detección breve y la batería neuropsicológica que se asocia a este estudio. Y cerramos entonces con los tratamientos y las intervenciones que se han señalado en la literatura. A modo de introducción, quisiera entonces un poco hablar sobre lo que es el VIH-Sida, introduciendo el término, ¿no? Y hablando de esto, quisiera traer a relevancia o a conciencia que el VIH es una pandemia a la que no debemos de descuidar. Estamos coexistiendo, ¿verdad?, ahora mismo con 2 pandemias, y una de ellas es la pandemia del VIH, llevando ya casi 30 años con nosotros. Así que a modo de introducción, quisiera presentar que lo que es el virus de inmunodeficiencia humano es un virus o una infección que ataca lo que es el sistema nervioso central o el sistema inmunitario del cuerpo.